En el nombre de Alá, el benéfico, el misericordioso. Los creyentes del Islam están convencidos de que la suya es una religión de paz, una religión de sometimiento a la voluntad de Dios, un Dios que ellos consideran es único, es benéfico y es misericordioso también. Sin embargo, hemos visto a lo largo de los últimos años una serie de atentados terroristas que se han cometido en nombre de Dios, en el nombre de Alá, y que han afectado a la población en general. La gran pregunta es si el Islam es una religión violenta o si más bien lo que hemos estado viendo es una tergiversación del Corán, de la palabra de Dios, como tantas otras tergiversaciones que hemos visto a lo largo de la historia en nombre de las religiones. El nombre Islam suele interpretarse como sumisión a Dios. La palabra procede de la raíz árabe selam, que significa paz, pureza, obediencia o sometimiento. Hay muchos capítulos en la historia del Islam que tienen un contexto militar. El propio Mahoma o Muhammad, el profeta del Islam, realizó una serie de campañas bélicas que en un principio tuvieron el propósito de dar a los muslimes, mejor conocidos en español por la voz de origen persa, musulmanes, la libertad de practicar su religión. Marwan Soto Antaki es especialista en cuestiones del Medio Oriente, ha estado allá en distintas ocasiones y viene de una familia, de hecho, siria. Gracias por esta conversación, Marwan. Sergio, muchas gracias. ¿Es el Islam una religión fundamentalmente violenta, Marwan? A ver, creo que tenemos que tener cuidado a la hora de tener ese tipo de interpretaciones, porque si no vamos a estar en pleno siglo XXI analizando las cosas en términos de Edad Media. Todas las creencias pueden ser violentas, absolutamente todas. Nos pasó con los cristianos con su Edad Media, nos está pasando con una interpretación del Islam, nos pasó con el capitalismo salvaje, nos pasó también con el comunismo de la segunda mitad del siglo XX. Cualquier dogma puede llegar a ser violento. Ahora, el Islam, como tú bien sabes, se nace en el siglo VII a partir de las prédicas de Mahoma, siglo VII, las prédicas coránicas. Necesitaban unir a una zona del mundo poblada de tribus. Esa zona de tribus no hablaba el mismo idioma, se hablaban los dialectos prearábigos, se toma unos otros dialectos prearábigos para poder tener un solo libro. El árabe con el que se construye el libro sagrado parte de la tradición lírica. El árabe como lengua es una lengua hecha para ser recitada. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de estos terrenos poéticos enfrascados en una religión? Son sujetos interpretativos. En el momento en el que el árabe, tanto lengua como individuos, se transforman en sujetos interpretativos, se abre la puerta a los fundamentalismos que hemos visto, sobre todo en los últimos años, cómo han transformado una doctrina que necesitaba revisión, como todos necesitan revisión, en una salvajada, no por la naturaleza del Islam, sino por la naturaleza del fundamentalismo. Nuestros problemas siempre son los fundamentalismos que no logran separar, y ese es el gran conflicto del Islam, no logran separar los terrenos cívicos de los terrenos religiosos. El Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, tiene algunos pasajes que claramente llaman a la violencia. Quizás uno de los más citados es el que se encuentra en el capítulo 9, sura o versículo 5. Así que cuando hayan pasado los meses sagrados, matad a los idólatras donde quiera que los encontréis, y llevadlos cautivos y asesinadlos y acechadlos en cada recoveco. Uno de los mayores ejemplos de tolerancia en el mundo lo encontramos en la España medieval, en el Al-Ándalus, cuando una parte muy importante de España estuvo sujeta al reino musulmán. Eran los tiempos del Espíritu de Córdoba, y en esos tiempos se permitía, de hecho, a todos, a los musulmanes, a los cristianos y a los judíos, realizar actividades y practicar libremente su religión. Esta tolerancia dio lugar a uno de los reinos más brillantes de la historia, en un momento en que en el mundo cristiano todavía se ejecutaba a quienes pensaban diferentes. El Espíritu de Córdoba, en este califato, permitió el surgimiento de pensadores tan brillantes como el musulmán Averroes o el judío Maimónides. Si leemos algunos fragmentos del Antiguo Testamento de la Biblia, que es un texto sagrado tanto para los judíos como para los cristianos, encontraremos pasajes que llaman a la violencia,
tanto como algunos pasajes del Corán. El Deuteronomio, por ejemplo, determina en su capítulo 20, versículos 10 al 14, las reglas de la guerra para el pueblo de Dios. El cristianismo ha logrado superar en buena medida esta actitud de violencia, pero no podemos cerrar los ojos a las muchas veces que en la historia los cristianos también mataron en nombre de Dios. ¿Puede ser tolerante el Islam? ¿Qué fue el espíritu de Córdoba? Creo que son dos cosas distintas. Toda religión puede ser tolerante. En el caso del Islam, y esa es una parte totalmente de apreciación personal, no puede tenerla de otra forma, para que el Islam logre entrar a los terrenos seculares que se le está exigiendo, sí tiene que abandonar ciertos preceptos de sí mismo. El Islam, quizá todas las religiones, pero estamos discutiendo el Islam, no estamos en el siglo XVII discutiendo de alguna otra cosa, estamos discutiendo siglo XXI, el Islam nada más. El Islam es una religión de Estado, es una religión hecha para ser de Estado. No es que se haya incorporado a la vida política, el Islam es política. ¿Qué pasa cuando una religión, la que querramos, es política? Nos vamos a meter en problemas porque entonces hay que obedecer a los órganos civiles o a los órganos religiosos. Si a mí me pones a discutir la tenencia con Dios, voy a estar en verdaderos apuros. Así, el espíritu de Córdoba. ¿Qué es el espíritu de Córdoba? Los mejores años, los mejores 8 siglos de una cultura. La presencia islamoárabe en España duró 8 siglos. Mucho más que lo que tenemos ahora nosotros como continente americano. Durante esos 8 siglos se vio quizá lo mejor y lo peor de la cultura islamoárabe. Todavía la cultura islamoárabe era muy nueva. Y se enfrenta entonces, en el momento en el que llegan a España y terminan por conquistar una gran parte del mundo, empiezan a descubrir los placeres. Y con los placeres se encuentra la belleza. La forma de pensar del árabe no tenía, de este árabe, no encontró hasta ese momento el momento de equilibrio de razón con belleza. El espíritu de Córdoba nos dio filosofía, nos dio Averroés, nos dio Córdoba, nos dio Granada y al final de cuentas también nos dio parte de la conquista de América. El mismo año que cae Granada, el mismo año que cae la presencia islamoárabe en Europa, se conquista América. La enorme mayoría de los musulmanes son pacíficos y no apoyan la violencia de los fundamentalistas. Los medios de comunicación, por otra parte, prestan una mayor atención a los atentados terroristas que se cometen en los países occidentales, como Estados Unidos, Francia o Alemania, pero cierran los ojos a los que se registran en países islámicos. Nadie puede negar que en los últimos años hemos visto una verdadera explosión de ataques llevados a cabo por terroristas fundamentalistas islámicos. Los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y Washington fueron de alguna manera un parteaguas. A partir de entonces hemos visto cómo se incrementa el número de estos ataques, pero también su virulencia. Cada vez más, de hecho, están destinados a atacar a la población civil. Culpar al extraño, al extranjero, de todos los males de un país es siempre fácil, pero hacerlo después de que en repetidas ocasiones grupos que se autodenominan islámicos matan a inocentes se vuelve mucho más fácil. ¿Por qué hemos visto un incremento tan importante en los atentados terroristas islámicos en los últimos años? Hay que revisar ahí el esquema geométrico con el que normalmente pensamos para poder dar a unos buenos y a unos malos. ¿Qué pasa si quitamos un poco el discurso tradicional donde estamos queriendo achacar, sí, a los fundamentalistas, que detestamos a los fundamentalistas, tú y yo, Sergio? Pero a ver, ¿qué pasa si empezamos a revisar el incremento de fanatismo, de actitudes terroristas en los grandes fracasos de Occidente? ¿Por qué tenemos a un chico belga que no habla una palabra de árabe, es incapaz de pedir un café en la calle de Damasco, pero sabe perfectamente recitar el Corán y en nombre de Alá se pone un chaleco, se mete a un aeropuerto y se explota? ¿Qué pasa con eso? Ahí por un lado, sí efectivamente es el fundamentalismo, es la mala interpretación de una religión, es la violencia a la que puede llegar absolutamente cualquier creencia, pero también son los grandes fracasos del modelo de Occidente para poder entender que del abandono de una sociedad le permite encontrar cobijo en otra sociedad.
Todas las religiones del mundo han dado cobijo, no hay una sola que no haya dado cobijo, la más reciente sí son estos. Y sí sirven como cobijo, sí sirven como una casa de refugio para el que se siente desamparado. ¿Por qué ahora teníamos a un Al-Qaeda, tenemos luego un Al-Nusra, la filial de Al-Qaeda en Siria, luego tenemos un Daesh? ¿Por qué? En el caso de Medio Oriente y su relación con Europa, nuestro principal problema es Siria. ¿Por qué tenemos tantos terroristas entrenándose en Siria? No solo porque son chicos que quieren entrenarse, porque tenemos Siria. Porque no hemos resuelto después de 5 años de guerra civil, Siria, la ausencia de poderes tras el fracaso de la primavera árabe en Siria, nos permitió la gestación del Estado Islámico. Pero nuestro verdadero problema es Siria. Resolvamos Siria y resolveremos algo del Estado Islámico. Solo algo, porque al final esta es una cosa que no nos hemos enfrentado, porque el Estado Islámico es gobierno. Sí es gobierno, no es Estado, es gobierno. Son criminales, son terroristas, son genocidas. Marwan Sotuantaki, gracias por esta conversación. Querido Sergio, muchas gracias. Grupos como Al-Qaeda y el Estado Islámico o Daesh aprovechan la ignorancia de la gente. A muchos musulmanes de todo el mundo se les enseña que luchar por la causa de Alá es un comportamiento noble que obtendrá una recompensa en el más allá. El Corán efectivamente lo dice, pero no todos los eruditos están de acuerdo en que la palabra yihad, que se utiliza para denotar esta lucha por la causa de Alá, sea realmente una forma de guerra violenta. Sin embargo, mientras a los niños musulmanes se les sigue enseñando que matar inocentes es una forma de agradar a Dios y de ganarse el paraíso, seguiremos viendo actos de violencia como los que se han vuelto tan comunes en los últimos tiempos. La experiencia nos dice que es virtualmente imposible impedir que una persona mate a inocentes, sobre todo si está dispuesta a sacrificar su propia vida para hacerlo. Las policías, por supuesto, pueden mejorar sus procedimientos de protección a los civiles, pero la verdad es que la solución real al problema de terrorismo viene por la educación. Lo que debemos ver es una situación en que los propios creyentes de la fe islámica recuperan el sentido original de su religión, una religión que se preciaba en un principio de ser una religión de paz y de sometimiento a la voluntad de Dios. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.